La choza de Serafina se alzaba solitaria en un pueblo olvidado dentro de la sierra. En todo el día, el sol no había salido para nada. El cielo había permanecido gris de una forma inusual desde el amanecer. Y eso había puesto a María en alerta, pues ella, muy supersticiosa, sabía que esta situación era claramente un mal presagio. Por si fuera poco, un sobresalto la había sacado de sus pensamientos, pues le habían tocado la puerta de forma aparatosa. Al dirigirse hacia la puerta, un niño la esperaba para darle un mensaje. Una mujer necesitaba de su asistencia, pues María era la partera del pueblo. Cuando el mensajero le indicó dónde se encontraba la casa donde se requería urgentemente de su presencia, la comadrona había quedado aturdida y temblorosa, pues a pesar de preguntarle varias veces al pequeño si estaba seguro de lo que decía, él asentía y contestaba: «Claro que estoy seguro, doña. Es en casa de Serafina, la bruja». María llegó apresurada, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Fue recibida por una vecina anciana que la miró con ojos llenos de miedo y compasión. «Está adentro, sufriendo mucho», dijo la mujer con su voz temblorosa. María asintió y cruzó el umbral, sintiendo un cambio en el aire, como si hubiera entrado en otro mundo. Dentro de la cabaña, el ambiente era denso y opresivo. Velas de cera negra ardían en rincones oscuros, proyectando sombras extrañas en las paredes. El aire estaba cargado con el olor de hierbas quemadas y algo más, algo metálico y desagradable. Serafina, con el rostro contorsionado por el dolor, se encontraba en una cama tosca y sus manos aferrándose a las sábanas con una fuerza desesperada. María se acercó a ella, murmurando palabras tranquilizadoras, aunque no estaba segura de quién necesitaba más consuelo, Serafina o ella misma. Preparó sus instrumentos, sus manos moviéndose con una precisión automática nacida de años de práctica. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Afuera, el eclipse estaba en su punto máximo, bañando todo en una inquietante luz rojiza. Con cada contracción, los gritos de Serafina se volvían más agudos, resonando en la pequeña cabaña y mezclándose con los susurros del viento exterior. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el bebé nació. María lo levantó, esperando el habitual llanto que anunciaba la llegada de una nueva vida, pero el bebé permaneció en silencio. En cambio, solo escuchó el llanto lastimero de todos los perros que vivían por la zona. Al escuchar aquello, María se persignó mirando por la ventana y luego regresó su vista hacia el recién nacido. Sin embargo, al mirarlo bajo la luz de las velas, notó que no proyectaba sombra alguna. El silencio que siguió fue ensordecedor. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su madre, quien le había heredado el oficio de ser partera, siempre le había dicho: «Ten cuidado con los niños sin sombra, porque si logras traer a la vida a uno de esos, espérate lo peor para ti y para el pueblo, pues esos niños traen consigo maldiciones y desgracias». Para asegurarse de que aquel niño era un llamado engendro sin sombra, María estaba dispuesta a realizar la prueba infalible que también había sido enseñada por su madre. Al ver que Serafina estaba casi inconsciente, la mujer se quitó el rosario que traía en el cuello y luego se lo pegó al niño en su brazo. Al sentir de cerca la cruz bendita, el pequeño lanzó un alarido de dolor y acto seguido estalló en llanto.
mientras su piel se había hecho rojiza y una pequeña hilera de humo nacía de su fina piel achicharrada. Con manos temblorosas limpió al bebé y lo envolvió en una manta, pero no podía quitarse de la mente la visión de su ausencia de sombra. Serafina, agotada, pero con una extraña expresión de triunfo en su rostro, extendió los brazos para recibir a su hijo. María le entregó al bebé, pero no pudo evitar una sensación de temor profundo. «Gracias», dijo Serafina con voz débil pero cargada de significado. María asintió, sintiendo que algo siniestro acababa de ocurrir. Salió de la cabaña con el corazón pesado, y mientras se alejaba de la choza, miraba cómo una cabra quien se encontraba a las afueras de la casa la miraba fijamente. Mientras caminaba de regreso al pueblo, los nubarrones comenzaban a desvanecerse y la luz regresaba a su normalidad, pero María sabía que algo había cambiado para siempre. Había traído al mundo a un niño sin sombra y con él un presagio de oscuridad que no podía ignorar. Tras el nacimiento, el pueblo de San Isidro comenzó a sufrir extrañas calamidades que no tenían explicación. Las cosechas, que hasta ese entonces habían sido generosas y saludables, comenzaron a marchitarse y a morir. Los campos, una vez verdes y llenos de vida, se convirtieron en terrenos áridos y estériles. El agua de los pozos, que siempre había sido clara y refrescante, se volvió amarga e imbebible. Y los animales, tanto de granja como domésticos, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los habitantes del pueblo, aterrados por estos sucesos, comenzaron a murmurar entre ellos que Serafina, la bruja, había desatado una maldición. María, impulsada por su deseo de salvar a su comunidad, decidió investigar el oscuro pasado de Serafina. Sabía que algo terrible había ocurrido la noche del nacimiento y estaba determinada a descubrir la verdad y encontrar una manera de salvar a su pueblo. Comenzó visitando a los ancianos del pueblo, aquellos que recordaban los tiempos antes de que Serafina llegara a San Isidro. Los ancianos hablaban en susurros, como si temieran que las paredes pudieran oírlos. Le contaron historias de Serafina, historias llenas de magia negra, pactos con demonios y rituales oscuros. Uno de los ancianos, Don Lucio, le contó una historia que había oído de su abuelo. «Serafina no es una mujer común», le dijo. «Ella vino de tierras lejanas, trayendo consigo conocimientos oscuros que no deberían ser conocidos por los mortales. Se dice que hizo un pacto con un demonio, prometiéndole su alma a cambio de poder. Y ese poder, María, es lo que ha estado utilizando para controlar y manipular a nuestro pueblo». María escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra que decía don Lucio confirmaba sus peores temores. Sabía que tenía que encontrar más información, algo que pudiera usar para detener a Serafina y salvar a su pueblo. Y bien, decidió visitar la iglesia, esperando encontrar respuestas en los textos religiosos y en las confesiones registradas. La iglesia de San Isidro era un lugar tranquilo, un refugio en tiempos de tormenta. El padre Esteban, el sacerdote del pueblo, estaba allí, orando en silencio. Cuando María se acercó a él, pudo ver la preocupación en sus ojos. «Padre Esteban», dijo María, «necesito hablar con usted sobre Serafina y lo que está ocurriendo en nuestro pueblo». El padre Esteban la miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Sé lo que piensas, María», dijo, «y sé que Serafina
tiene un poder oscuro sobre este lugar, pero hay cosas que no entiendes, cosas que no puedo explicar. María no se dejó disuadir. Padre, la gente está sufriendo, las cosechas están muriendo, el agua está envenenada y los animales están desapareciendo. Necesitamos hacer algo y necesito su ayuda para entender lo que está pasando. El padre Esteban suspiró profundamente. Está bien, María, dijo finalmente. Te diré lo que sé, pues ya no puedo aguantar más este secreto que me está devorando por dentro, pero debes prometerme que no dirás nada a nadie más. Esto es algo que podría destruir no solo a Serafina, sino a toda nuestra comunidad. María asintió, prometiendo guardar el secreto. El padre Esteban comenzó a hablar, revelando una verdad aún más aterradora de lo que María había imaginado. Hace muchos años, antes de que Serafina llegara a nuestro pueblo, yo era un joven sacerdote lleno de esperanza y fe. Pero cuando ella apareció, todo cambió. Ella trajo consigo un poder oscuro, un poder que me sedujo y me atrapó. Hicimos un pacto que nunca debí aceptar. María lo miró con ojos muy abiertos, horrorizada por lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de pacto?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El padre Esteban tragó saliva antes de continuar. Serafina me prometió poder y conocimiento a cambio de una cosa: un hijo. María no podía creer lo que el padre Esteban decía. Padre Esteban, ¿cómo pudiste permitir que Serafina nos llevara por este camino oscuro? El padre Esteban levantó su mirada con los ojos llenos de pesar y arrepentimiento. Lo siento, María, con su voz que apenas denota un susurro en la penumbra de la iglesia. No puedo explicarlo. Me perdí en mi ambición, en mi deseo de poder. No vi la verdad hasta que fue demasiado tarde. Tenemos que hacer algo, padre, dice María con firmeza. Tenemos que enfrentarnos a Serafina y detenerla. El padre Esteban asintió lentamente mientras dijo con firmeza: detendré a esa bruja aunque me cueste la vida, aunque será imposible hacerlo solos. Padre, ¿pero cómo lograremos detenerla?, dijo María con un tono de angustia. Eso déjamelo a mí. Solo necesito, por favor, que vengas a la misa de hoy. María asintió y luego se retiró. Mientras regresaba a su casa, la noche comenzaba a ser acto de presencia. Ella sabía que faltaban 2 horas para que la misa comenzara. No obstante, la mujer tenía la sensación de que alguien la observaba, y en varias ocasiones volteaba a ver hacia atrás esperando lo peor, pero en cambio solo miraba la calle solitaria. Así estuvo por un largo rato, hasta que estando a punto de llegar hacia su casa, escuchó el andar de unos pasos que se arrastraban tras de ella, y al mirar hacia atrás sintió como si sus piernas le fallaron. Pues miró al mismo macho cabrío caminando detrás de ella, de forma erguida sobre sus patas traseras. María gritó, presa del peor de los miedos, mientras no podía dejar de mirar los ojos inyectados en sangre de aquella bestia. La cabra caminaba en dirección de la partera, mientras reía guturales carcajadas y lanzaba maldiciones al aire. Pero repentinamente pegó un grito siniestro, regresó a su posición natural y salió huyendo del sitio. Cuando María alzó la mirada, vio con asombro cómo todas sus vecinas se encontraban en la calle, cada una en la puerta de su respectiva casa.
Las señoras rezaban mientras sujetaban con gran fuerza su rosario. Esto había ahuyentado al maligno. Después de la escena siniestra, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, como si las mismas estuvieran conscientes del ambiente de horror que comenzaba a suceder. Las mujeres, por su parte, caminaban en grupo mientras rezaban por todo el camino, como si se tratara de una procesión. Esto con el fin de ahuyentar la maldad que seguramente se encontraba vigilando, buscando alguna oportunidad para atacar. Las mujeres al fin llegaron a la iglesia y el padre las esperaba con ansias. Cuando la gente del pueblo llegó, el sacerdote empezó la misa de forma habitual, pero al terminar, personalmente había acudido hacia sus feligreses para que se quedaran por un rato más. Había algo muy importante de lo que les quería hablar. Primero que nada, quiero agradecerles a todos aquellos que acudieron a mi llamado y se han quedado a mi petición. El tema del que hablaré es bastante delicado, pero sabré comprender si alguno de ustedes no quiere formar parte de esto. De una vez les adelanto que este tema es debido a la influencia de Serafina en el mal que azota a nuestro querido pueblo. Al escuchar lo que el sacerdote dijo, y sobre todo al mencionar a Serafina, la gente comenzó a susurrar en voz baja, pues todos temían a la maldad de la bruja. Y bien, antes que el bullicio de la gente impere en el recinto sagrado, el sacerdote aumentó el tono de su voz, dejando a los feligreses completamente callados. En este momento todos nos necesitamos. María y yo, junto con la bendición de Dios, hemos decidido enfrentar a la bruja y terminar con su mal. Pero es imposible que podamos lograrlo sin la ayuda de ustedes. Muchas de las personas presentes intentaron salir de la iglesia, pero una parvada de aves los esperaba y un ataque de estas obligó a que la gente entrara. Allí es cuando cayeron en cuenta que no había alternativa. Tenían que acabar con la bruja y su fruto o vivir hostigados por el poder de su mal. Estando adentro de la iglesia, el padre les hizo saber el plan y todos confiaron en él, conscientes de que no tenían alternativa. Hombres y mujeres miraban a las afueras de la iglesia, pero ante sus ojos atónitos pudieron ver una parvada de cuervos sobrevolando por encima de la iglesia, esperando que salieran para atacarlos. Pero el padre les comentó que tenía una idea para contrarrestar a esas aves. Fue así como todos salieron en grupo, rezando y cargando la enorme cruz que adornaba la bóveda central de la iglesia. Y tal cual fue vaticinado por el sacerdote, esto hizo que los pájaros huyeran del sitio, pues el mal odiaba con todas sus fuerzas el canto hacia Dios. El grupo se dirigió hacia la choza de la bruja sin dejar de rezar un solo instante, y es allí donde el plan del sacerdote comienza a llevarse a cabo. Al llegar, fueron 2 de las personas que se posicionaron alrededor de la choza, pues cada una rezaría una de las 12 verdades del mundo. También prendieron una fogata a un lado del sitio. Y en ese momento inició el ritual de salvación. Tal como lo anticipó el hombre de Dios, la parvada de cuervos regresó para defender a la bruja. Pero los hombres que no eran parte de los rezos tomaron leños prendidos con fuego y comenzaron a repeler el ataque de las aves, quienes poco a poco se retiraban al ver que muchas de su especie eran incineradas. También la cabra, quien había intentado detener a María, hizo acto de presencia y golpeó a esta con gran fuerza, que la partera cayó de forma estrepitosa. Sin embargo, a los alrededores también se encontraban hombres de cacería, quienes dispararon al animal con sus balas curadas con agua bendita. Así que al sentir las balas, el macho cabrío huyó hacia el bosque y nunca más se supo de él.
Mientras esto sucedía, dentro de la choza el engendro del mal comenzó a llorar y la bruja salió a enfrentar a los feligreses. Pero las verdades del mundo la debilitaron y poco a poco se fue desvaneciendo, perdiendo su poder. Cuando esto ocurrió, el sacerdote se acercó a ella y le puso la cruz en la frente al tiempo que rezaba sin detenerse. Al cabo de unos minutos, la bruja quedó completamente inconsciente. Esto fue aprovechado por los hombres, quienes se acercaron con una caja fúnebre, encerrando en ella a la bruja. Esta última se movía con desesperación dentro de la caja que ahora servía como su cárcel. Pero todo era inútil, pues las mujeres caminaban alrededor de la caja sin dejar de pronunciar las 12 verdades. El sacerdote le pidió tanto a los hombres así como a las mujeres que no dejaran de rezar y que llevaran la caja para enterrarla en el atrio de la iglesia. Posteriormente sembrarían la misma cruz que adornaba la bóveda y de esa manera atraparían a ese ser infernal. Mientras tanto, el padre Esteban se ocuparía del niño, de aquel pequeño que había sido fruto del peor de sus pecados. Afortunadamente la gente obedeció al sacerdote y tal cual él había dicho, la bruja fue enterrada viva bajo la inmensa cruz y de esa manera no podría seguir haciendo mal. En cuanto al sacerdote, cuando fueron por él, ya no lo encontraron. Revisaron dentro de la casa y sus alrededores, pero no hallaron más que huellas frescas que demostraban que el hombre había huido junto con el pequeño. Sinceramente nadie sabe con exactitud qué fue de ellos. Algunos dicen que saltó de una montaña junto con su pequeño hijo, con el fin de recibir su castigo. Otros dicen que no tuvo la valentía de acabar con aquel fruto de su sangre y había escapado con él para rehacer su vida. Y los más pesimistas aseguran que fue corrompido por el pequeño y que ahora se puede ver deambular a un sacerdote acompañado de un pequeño y en todos los sitios donde lleguen son causantes del mal. Pero saben, de lo que sí estoy seguro es que en mi pueblo se cuenta la leyenda de que una bruja se encuentra enterrada en el atrio, justo debajo de la gran cruz. Eran los años 70. Un joven sacerdote que tenía pocos años de ser ordenado fue encomendado a una parroquia en un pueblito cuya población no pasaba de los 200 habitantes. Sí, era un asentamiento nuevo de personas en un lugar de muy difícil acceso. El obispo en jefe se dirigió al sacerdote. Vamos a llamarle Francisco. Recuerden que por privacidad no daré nombres específicos de terceros. Y bueno, le comentó que habían llegado rumores de que la gente era supersticiosa, a lo cual el padre Francisco tenía que llevarles la palabra de Dios y dirigirlos por el camino de la salvación. Este joven padre, entrenado en el estudio de la medicina, tenía cierta cerrazón a las creencias no naturales. Por eso fue elegido para ir a un pueblo con muchas de esas creencias. El padre, no muy convencido de ir, armó sus maletas, sus vestimentas de sacerdote, vestimenta de civil, todos los artefactos que usan para la celebración de la misa, algunos medicamentos para aquellos que lo necesiten, entre otras cosas. Se encaminó a la estación del tren y se puso en camino en un viaje de un día entero. Llegó a la ciudad más cercana, donde lo esperaba el sacerdote de la parroquia. Buenas, padre. ¿Es usted al que envió el señor obispo? Sí, soy yo, el padre Francisco. Se presentó el joven padre. Bienvenido seas, le contestó el sacerdote citadino.
¿Estás al corriente de la situación del poblado al que te diriges? ¿A qué te refieres exactamente, padre?, preguntó desconcertado el padre Francisco. Pues es una comunidad nueva, no tiene más de 5 años. Hay una pequeña capilla de palitos ahí. La gente es muy humilde, no hay médico, están por mandar a uno, pero no quieren ir a un lugar tan apartado. Por ende, no hay medicamentos y mucho menos hay condiciones dignas para que hayan partos sanos. A las mujeres que están por parir, las traen en caballo hasta la ciudad. Supongo que por eso te mandaron a ti, pues tienes conocimiento de medicina, y mientras llega un médico titular, tú puedes ayudar a la comunidad. ¿Con qué a eso se refería, padre?, exclamó el joven padre. Lo que pasa es que el obispo me hizo mención de que la gente es muy supersticiosa. Sí, lo es. Te recomiendo que te andes con cuidado. No son agresivos ni nada por el estilo, pero puede que alguno sea fanático y pueda llegar a representar un peligro. Sin embargo, no se ha escuchado que suceda algo así. El padre Francisco se asió y durmió un rato. Junto con el sacristán, se puso en camino hacia dicho pueblo, montaron unos caballos y tomaron un camino. Un recorrido de 4 horas a caballo, hasta que por fin llegaron a la comunidad. Bueno, padre, me retiro, dijo el sacristán. Dio un chiflido y se acercó un señor, a quien le diremos Juan. Ahí te encargo, Juanito, ayuda al padre Francisco a acomodarse. Y padre, cualquier cosa puede mandar un recado con Juanito. Me retiro. El sacristán se retiró en su caballo, mientras acarreaba el otro en el que estaba montado el padre y en el que se llevaron las cosas. Buenas, padre, bienvenido sea al pueblo. La gente comenzó a acercarse emocionada por el sacerdote que acababa de llegar. Al ver el entusiasmo de la gente, se sintió un poco más animado de haber llegado. La gente del pueblo lo llevó a la pequeña y humilde capilla que tenían construida y el padre se instaló inmediatamente. De igual manera, las personas organizaron una cena para darle la bienvenida al sacerdote y para ponerse al corriente de las novedades de la ciudad. Transcurrieron los meses y todo parecía normal. La capilla tomó más forma, lograron conseguir las imágenes para colocar dentro de ella, así como asientos más cómodos. En fin, todo iba mejorando. El padre Francisco daba sus rondines a los enfermos, entrenó a algunas mujeres para asistir a los partos. Logró que mandaran cada cierto tiempo medicinas y estaban construyendo un pequeño consultorio, porque al fin habían asignado a un médico. Durante esos meses, salieron varias historias de seres sobrenaturales, como apariciones en el monte, duendes, incluso nahuales. Pero nada que el sacerdote no pudiera desmentir. Pero ya rondaba Semana Santa, la primera en la que el joven sacerdote iba a dirigir. Las personas del pueblo estaban muy emocionadas, todos cooperaban con diversas cosas. Telas para adornar, flores de sus sembradíos, madera para lo que se requiera armar y comida para los trabajadores. Era algo sumamente esperado. El padre estaba muy contento de ver la participación de los pobladores y todo era felicidad hasta que un muchacho de unos 17 años preguntó: «Oiga, padre, ¿y usted va a poder evitar que venga la Virgen que llora?» Este muchacho lo preguntó en un tono de entusiasmo, no de mala manera, por el contrario, como esperando un sí por parte del sacerdote. ¿La qué?, preguntó confundido el padre Francisco. «Sí, padre, la Virgen que llora», contestó una señora ya de edad.
Sí, padre, vea, continuó la señora. Es mi segundo año aquí, pero cada Viernes Santo, ya cuando el sol se ha metido y la luna alumbra con su brillo los sembradíos, se aparece ella. ¿Hay apariciones marianas en este pueblo? No me habían informado. Explíquenme, por favor, argumentó el padre. Sí, ve, le repito, es mi segundo año aquí y yo no la vi, pero sí la escuché, la escuchamos todos. Ya ve que no somos muchos y no todos son católicos, pero hasta ellos le tienen miedo. Dicen que el primer año que se vivió aquí en el pueblo se llevó a un muchacho. Es cierto, replicó otro señor que se había reunido con ellos al escuchar la plática. Se llevó al hijo de don Fulgencio, un muchachito de 10 años. Y al año siguiente, al nieto de doña Conchita, Gustavo, pero el más grande, tenía unos 25 años. Pero, ¿cómo es que se los lleva?, preguntó el padre confundido. Sí, padre, los duerme y los desaparece en el monte, afirmó otro de ellos. El padre, con una expresión incrédula, respondió: Eso no suena a algo que la Virgen haría. Además, el llanto puede ser algún otro sonido. ¿Ustedes la han visto? No, pero sí he escuchado. Ay, padrecito, no nos tire a los locos. Ya verá que el viernes la va a oír usted también. El domingo de Ramos transcurrió completamente normal. La gente andaba con su palma por todos lados. Lunes, martes y miércoles estuvieron preparando todo para la misa del lavatorio de pies. Y los elegidos para representar a los 12 apóstoles estaban muy emocionados, pues era la primera vez que celebraban así de grande todos los oficios de Semana Santa. La noche transcurrió normal, amaneció el viernes y pues a mediodía comenzaron los oficios típicos de ese día. Y pasadas las 3 de la tarde, el cielo se nubló y comenzó a soplar el viento. Ya para el último oficio, que era el del Santo Entierro, todos los pobladores andaban nerviosos y terminando, guardaron todo y corrieron a sus casas. Entonces, una señora se acercó al padre Francisco y le dijo: Padre, es mejor que usted se resguarde también, no salga por nada del mundo. El padre estaba un poco consternado porque era evidente el miedo que tenían los pobladores. Esa noche estaba particularmente silenciosa, los grillos no hacían su típico ruido. No se oían los insectos ni las ranas, no había luciérnagas, estaba completamente silencioso. El padre se metió a sus aposentos y pasados unos 30 minutos, a lo lejos se escuchó un sollozo. Pensó que quizás era el viento, pues cuando soplaba, a veces daba la impresión de un leve llanto, pero no había aire en ese momento. Así que volvió a hacer sus labores nocturnas y de repente lo escucha de nuevo, pero esta vez más claro. Era, en efecto, un lamento que inundaba el lugar con demasiada tristeza, un lamento que oprimía el corazón. El padre comenzó a rezar, a bendecir el lugar, cuando de repente escuchó un grito. Reconoció la voz, era una de las señoras que habían participado en los oficios. Salió rápidamente de su habitación y fue ahí donde vivió todo. Era ella, parecía una virgen, pero no era algo sacro. Emanaba una oscuridad intensa, era muy grande y delgada, vestía de negro. Frente a ella estaba un muchachito de escasos 10 años, parecía hipnotizado con su llanto. Lo miraba fijamente al rostro
y pese a los gritos desesperados de su madre, el niño no reaccionaba. Esa cosa estiró su cadavérica mano y la posó sobre el niño. Él se desvaneció como si le hubieran extraído la vida. La mamá estaba histérica al ver la escena y de la impresión se desmayó. Los pobladores corrieron a auxiliar a la señora, mientras el padre Francisco trataba de acercarse para rescatar al niño. Pero cada vez que lo intentaba, algo se lo impedía. El padre rezaba el Ave María cada vez más fuerte mientras sostenía su rosario con la mano. Este ser volteó a verlo y conectó con sus ojos, negros, completamente oscuros, pero con un líquido rojizo. El padre siguió rezando con mucha intensidad. El espectro lanzó un alarido ensordecedor e hizo que todos se taparan los oídos mientras se volteó con el muchacho que yacía desmayado en la hierba. Lo tomó en sus brazos con dulzura, como cuando una madre carga a sus hijos mientras sollozaba. Entonces se levantó y se perdió con el muchacho en la oscuridad de los árboles. Todos estaban atónitos. El padre rápidamente trató de seguirlos, pero no tuvo éxito. Era como si se hubiera desvanecido, como si se hubiera ido con el aire. La madre del muchacho enfermó gravemente y tuvo que ser trasladada a la ciudad. Esa mañana emprendieron una búsqueda extensiva por toda la zona, pero no encontraron nada. «Padre», dijo un señor, «ya se los llevó, no hay nada que hacer. Así pasó con los otros dos muchachos. Una vez que te atrapa, ya no hay vuelta atrás». El padre no se rendía, continuaba buscando junto con otros pobladores, pero sin éxito. Así estuvieron por 3 meses. Y bueno, la familia del muchacho optó por irse del pueblo. El padre, aún sin comprender qué había pasado, mandó un oficio al obispo de lo sucedido. Lo mandaron a hablar y se fue a la capital, donde tuvo audiencia incluso con el cardenal. Sin embargo, no tenía pruebas de lo que pasó más que su testimonio y el de los pobladores. El cardenal le dijo que podría solicitar que manden a un investigador a estudiar el caso, pero sin pruebas no había mucho que hacer. Pero que confiaban en que el sacerdote podría mantener las cosas bajo control, o si consideraba que no era apto, podría pedir su cambio. Y fue así como el joven sacerdote, entrenado en las ciencias de la medicina, comprendió que hay cosas más allá del conocimiento de un sacerdocio, que hay fenómenos inexplicables y oscuros que la fe por sí sola no puede repeler, que existe algo más allá de todo, un trasfondo muy oscuro tras el Viernes Santo. Y bueno, el padre Francisco, a partir de esa fecha y viéndose abandonado por su superior en ese tema, decidió quedarse y apoyar a la comunidad. No dejó que estuvieran solos, estableció horarios y reglas para el Viernes Santo, procurando llevar a cabo una Semana Santa sin más desaparecidos. El pueblo fue creciendo y a todas las familias se les advertía. Algunas no creían y otras no tentaban a la desgracia, pero la leyenda de la Dolorosa quedó marcada en ese pequeño lugar. Ahora pasaremos al segundo relato, y esta historia me la contó un profesor hace ya muchos años. Sucedió que en una ermita que se hallaba perdida entre las montañas de un pueblo, el párroco solicitó al arzobispo su reemplazo, pues ya se sentía muy viejo para cumplir con sus labores. Por esta razón, se nombró a un nuevo párroco que era bastante joven, pero estaba muy preparado para el cargo que se le asignó. Todo marchaba bien, hasta que un domingo mientras celebraba una misa,
El nuevo sacerdote descubrió entre la gente a una bella joven que escuchaba el sermón con gran devoción. De inmediato, el cura sintió una extraña pero agradable atracción hacia ella. Y desde ese día, siempre que oficiaba una misa, buscaba entre los asistentes a la joven. Un día, la vio pasar frente a la iglesia y disimuladamente se le acercó y se ofreció a acompañarla hasta su casa. Así, cada vez que tenía oportunidad, buscaba la manera de acercarse a ella. Algunas personas, a raíz de esos acontecimientos, comenzaron a murmurar que al padrecito ya se le habían olvidado los votos. Y eso llegó a los oídos del padre de la muchacha. El hombre, indignado por el hablar de la gente, se presentó ante el cura para prohibirle que se acercara a su hija. Pasaron los meses y aquellos sucesos dejaron de ocurrir y la gente se había empezado a olvidar del caso. Hasta que una tarde, la muchacha, sintiéndose muy enferma, acudió a su madre desesperada para confesarle una terrible verdad. Resulta que de manera oculta había mantenido un amorío con el cura y producto de eso había quedado encinta. Sin embargo, el sacerdote, al enterarse de eso, la había obligado a que abortase a la criatura bebiendo aguas de ruda y ajenjo. Pero el brebaje le estaba provocando una incontenible hemorragia y horas después la joven murió en los brazos de su madre. En la capilla, el sacristán llegó corriendo donde el sacerdote para decirle lo que estaba pasando. Y que en ese momento una turba de personas enfurecidas se encaminaban a la ermita para lincharlo. El cura saltó de donde estaba y de inmediato reparó en el terrible castigo que le sobrevenía. Entonces, poseído por un espíritu de locura que lo acusaba de su pecado, subió hasta lo más alto del campanario y ahí puso una soga, ya saben dónde, y acabó con él mismo. Las campanas sonaron con el cuerpo del cura colgando de ellas. En ese momento, el sacristán se persignó al contemplar la macabra escena. Nadie subió al campanario hasta que llegó la autoridad, pero al subir, el comandante y 2 hombres que lo acompañaban no encontraron el cuerpo del sacerdote. Entonces, la gente concluyó que había sido llevado al infierno en cuerpo y alma por el horrible pecado que había cometido. Y de esta manera, la diócesis decidió cerrar la iglesia hasta que pudieran encontrar a un nuevo sacerdote. Pero esa misma noche, el cielo se oscureció de nubes y un diluvio se aproximaba. Un campesino fue sorprendido por la tormenta y no le quedó más opción que meterse a la iglesia por una de las puertas que estaba abierta. La lluvia arreciaba y el campesino, que iba cansado, de pronto se quedó dormido en un rincón. Cuando la lluvia cesó, todo quedó en silencio, pero de pronto un estruendo hizo despertar al campesino. Era un retumbo que venía debajo de la tierra. De pronto, el campesino volvió la mirada hacia el altar mayor para presenciar cómo la mesa de mármol se corría hacia un costado. Luego, la tierra se partía, quedando un agujero de donde emergió un macho cabrío negro. El animal daba grandes chillidos y se retorcía. Luego, agachando la cabeza, empezó a arrojar un promontorio de hostias por el hocico. Cuando hubo acabado, dio un chillido lastimero y se lanzó de nuevo al agujero, del cual salió una llamarada de fuego, y a continuación, la tierra volvió a cerrarse. El campesino se desmayó de la impresión y fue encontrado en la mañana por su familia, que lo había estado buscando por todos lados.
Cuando el hombre contó todo lo que había visto, la noticia llegó a oídos del obispo, quien de inmediato se dispuso a visitar la ermita. Al llegar, se encontró con la mesa del altar corrida y el promontorio de hostias en el suelo. Luego de esparcir agua bendita por todo el recinto, ordenó clausurar la capilla y poco tiempo después se empezó a construir un nuevo templo en un lugar distinto. Y saben, los lugareños están seguros de que aquel cabro negro no era más que el alma del joven sacerdote que había regresado de la muerte a devolver lo que les impedía su entrada a los infiernos. Y bueno, hoy en día las ruinas de la vieja capilla aún yacen de pie, pero nadie se atreve a acercarse, pues temen encontrarse ahí al espíritu maldito del sacerdote. Ahora, comunidad, pasamos en el tercer relato y el último. Por desgracia, no cuento con la información completa de este caso. Por ejemplo, en dónde ocurrió, los nombres de los protagonistas y sobre todo el nombre del cementerio. Así que bueno, reconstruiré este caso con lo que recuerdo de él. Tenía 10 años cuando me lo contó una señora, amiga de mi mamá, de la cual, por desgracia, perdí contacto. Y desconozco si ella aún vive, pero, en resumen, esto fue lo que nos narró. Mi tía acompañó a una de sus amigas del trabajo a visitar la tumba de su hermano en un cementerio de Querétaro, porque ella era originaria de aquel estado de la República. Y el nombre del panteón donde ocurrió esto, sinceramente no lo recuerdo. El hecho es que llegaron al cementerio a eso de las 3 de la tarde y había muchísima gente porque era el día 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Limpiaron la tumba, le pusieron sus flores y cuando ya estaban por retirarse del lugar, se les acercó un sacerdote de avanzada edad, preguntándole si no querían un rezo por su difunto. Ellas aceptaron y el cura pronunció un Ave María y un Padre Nuestro. Mientras rezaban, mi tía se dio cuenta de que la sotana del cura estaba muy maltrecha, desgastada, lo que le provocó lástima al ver que su atuendo en general estaba en situación deplorable. Ya para terminar su servicio, el cura sacó una botellita de agua bendita y roció la tumba. Pero el agua no se veía limpia, estaba verdosa, como si estuviera mucho tiempo atrapada en el recipiente. Al terminar, la chica preguntó cuánto le debía por rezarle a su hermano y el sacerdote le dijo que nada. Que como pago, dedicaran una oración por aquellas personas que sirvieran en la iglesia. Enseguida se marcharon del panteón y de repente el cielo se nubló y comenzó a llover con intensidad. Ellas, para resguardarse del agua, se refugiaron en una parroquia que regularmente existe dentro de los panteones. Y como la lluvia no cesaba, se pusieron a recorrer el templo. En esta iglesia había una sala donde estaban los retratos de los curas que ahí habían servido y que habían fallecido. Y entre ellos estaba precisamente el sacerdote que minutos antes las había rezado en el cementerio. Este fue el relato que escuché cuando era niño y desde entonces se me quedó grabado. Y cada vez que lo cuento, trato de ser fiel a mis recuerdos. Por si acaso lo llega a escuchar la mujer que nos contó esta experiencia e incluso las personas que vivieron este hecho. Y sinceramente, dudo que se trate de una mera leyenda. Gracias.